Y podríamos empezar a hablar, seguro, de escalada, ¿no? Sería lo obvio, empezar a escalar de escalada, de expediciones. Pero si a Silvia le parece bien, a mí me gustaría empezar hablando de osos. Vale. Silvia nos cuenta en su libro que ha tenido 5, posiblemente más, pero muy emocionantes han sido 5 encuentros con osos. Hay uno especialmente que a mí, yo lo leí con cierto gusto cuando publicó el artículo, se lo conté a mis hijas, y es el encuentro en Alaska con el oso negro, ¿no? Imaginad la situación. Silvia ha contratado una avioneta que la deja a cientos de kilómetros del último lugar habitado en Alaska, desde donde ella va a iniciar la aproximación y la escalada de su objetivo. Bueno, pacta con el piloto la recogida 2 meses después. Bueno, pues a los pocos días debió de ser, ¿no?, de estar en el campamento. El primer día en el campamento, oye unos ruidos, se asoma de la tienda y encuentra un oso negro enorme. El oso coge un bidón de comida e intenta abrirlo, se lía a golpes con el bidón para comerse la comida. Claro, ante la preocupación también de un animal enfrente está la preocupación de perder toda la comida durante 2 meses hasta que alguien venga a buscarnos. Entonces, Silvia hace pues lo que habías leído en un manual, ¿no?, sobre los encuentros con osos. El típico manual que uno lee pensando que nunca le va a hacer falta hacer lo que dice en él. Mueves los brazos, ¿no?, para parecer más grande. Sí, te mueves para hacer ver que es más grande, gritas para hacer ruido y cualquier cosa que se te ocurra, pero no funciona nada. Y bueno, y al final, pues, mucho rato tenía un spray de esos antiosos, porque yo decidí ir sin armas, pero sé que iba un spray, pero esos sprays no solo sirven si te ataca el oso, no es para hacer así, aparta bicho, ¿no? Es mucho peor. Y entonces, pues, no me hacía ni caso, cada un rato dejé el spray, levanté las manos, le dije que venía en son de paz y le pedí permiso para entrar en su territorio. Y fue decir eso y el oso se fue, ¿no? Y me había roto un bidón de agua, tal. Y al cabo de unos días, así andando entre matojos, me encontré un grizzly, que son así los grandes, esos grandes. Y hice lo mismo directamente y se apartó también. Y funcionó. Dices en el libro, entre comillas, y eso que le hablé en catalán. Sí. ¿Tú crees que el hecho de hablarle en catalán al oso hizo algún efecto? No, pero yo creo que al oso le daba igual el idioma, pero supongo que el momento, la energía o la manera o que no tenía hambre, yo qué sé, ¿no? Pues eso. Hubo una comunicación que yo creo que daba igual el idioma, pero bueno, como yo hablo y pienso en catalán, pues se lo dije en catalán. Pero bueno, que funciona en cualquier idioma, ¿eh? Bueno, en catalán seguro. Al pedir permiso para entrar en el territorio, al charlar con la naturaleza, con los animales, ¿has encontrado alguna vez una respuesta negativa? No, porque como las respuestas me las doy yo, pues, o sea, claro, estás allí solo y realmente la naturaleza es muy potente, muy poderosa, ¿no? Bueno, a todos nos gusta la montaña, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero encima, si es un lugar así como muy exuberante, muy salvaje, ¿no? Pues como que allí es muy, muy potente el sitio. Entonces, pues yo como voy sola muchas veces, pues hablo con todo, hablo con las plantas, con las flores, con las hormigas y con los pajaritos, ¿no? Con todo lo que encuentre. Y sí que tengo como un pedir permiso, ¿no? Que para mí es una manera como de respetar el entorno y de sentirme como, venga, que eres bienvenida, pero evidentemente no me contestan con voces así externas, pero bueno, mi cabeza las oye todas, de venga, pa'lante. Silvia, volviendo al libro, ¿cuál es el significado de Luz entre las cuerdas? ¿Cuál es el significado del título que has usado para tu primer libro? Pues no lo sé. Es un título que al principio, cuando empecé a escribir el libro, pues el libro está en dos idiomas, en catalán y en castellano, con 2 editoriales diferentes, ¿no? Y ambas, pues en los contratos me dijeron que tenía que poner un título provisional, ¿no?
Y me salió ese título y pensé, bueno, pues si durante la escritura me aparece otro título, pues ya lo cambiaré, y no. Pero es que tampoco le di mucha bola, pero a mí me gusta, y entonces lo dejé. Yo creo que tiene muchas interpretaciones. No le he puesto una concreta. No. Cuando leemos sobre tus escaladas, tus artículos, los capítulos de tu libro, a mí me da siempre la impresión de que la escalada no es la protagonista del relato. Es más, yo creo que existe mucha más aventura en la planificación, en los porteos, en el acceso a la pared, en el regreso de haber abierto la vía. Me da la sensación de cuando llegas a pie de vía y te pones a escalar, estás ya en casa. Sí, a ver, queda mucho trabajo físico y mucho trabajo mental para escalar las vías, y sobre todo cuando son de dificultad técnica, pero sí que es cierto que hay mucha más incertidumbre en todo lo otro que en la escalada en sí, porque al final la escalada siempre es diferente, el lugar es diferente, los largos son diferentes, pero si tú tienes un grado, pues sabes que en principio vas a poder hacer ese grado, esa dificultad, ¿no? Y todo lo otro, como muchas veces voy a lugares desconocidos, son primeras ascensiones mundiales, entonces como que no tengo información a veces ni tan solo de si será posible llegar hasta la base de la pared. Y entonces todas esas dudas e incertidumbres son mayores que el hecho en sí de escalar, pero al final es todo, ¿no? Es el llegar, el escalar y el volver, ¿no? Como que son muchas cosas que no vas a tener la certeza de que seguro que van a ir de esa manera, ¿no? Dices en tu libro que hay muchos motivos para escalar en solitario, y tú dices, por curiosidad, por reto, por necesidad de soledad, porque no encuentras a un compañero, compañera. ¿Tú por qué escalas en solitario? Para mí es una necesidad. A mí me gusta mucho escalar con compañeros, compañeras, y también me gusta escalar en solitario de vez en cuando. No es algo que haga siempre, no soy una persona que esté siempre escalando en solitario, sino muy de vez en cuando. Y es cuando necesito ese espacio de soledad y de conexión, ¿no? Para mí no es porque no tenga compañeros con los que escalar, ¿no? Sencillamente hay momentos que quiero estar sola, quiero estar en un silencio y experimentar eso que es muy diferente de cuando vas con alguien, ¿no? Escribes, escalo sola para experimentar también todo lo que va más allá de la escalada en sí. ¿Qué hay más allá de la escalada en sí? ¿Qué has encontrado tú? ¿Qué hay más allá de escalar en sí? Es que, claro, es que vaya pregunta. O sea, es que no hay nada más en la vida que la escalada, no. Claro, hay mucho más. O sea, la escalada para mí es imprescindible. No me iría a estos sitios si no fuera a escalar, o sea, no me iría a pasear por allí durante 2 meses. Necesito que haya un objetivo deportivo que me motive, pero hay muchas otras. Me estoy poniendo nerviosa con la cámara. Oye, no me filmen las imágenes, ¿eh? Vale. Y voy viendo la cámara y pasando. Y bueno, al final, cuando tú vas a hacer una actividad durante 2 meses y sobre todo en solitario en un lugar de naturaleza que desconoces y que vas a hacer una actividad deportiva que tiene sus riesgos, ¿no? Pues evidentemente hay todo un encuentro con tus miedos, con situaciones desconocidas, cosas que tienes que improvisar y muchas cosas por descubrir, ¿no? Porque por mucho que tengas claro que tienes un grado y una técnica, siempre te va a sorprender todas las cosas que van a suceder, de las cuales no tienes idea de que podían pasar, ¿no? Entonces son muchas situaciones, muchos momentos que te van a llevar a tener que encararlos desde lo desconocido, ¿no? En base a tus experiencias, pero también en base un poco a ver qué hago yo ahora con estas situaciones. Y para mí son retos y para mí los retos son muy motivantes. 10 días seguidos, lloviendo, sola, en tu hamaca, no tienes ninguna distracción, dices que casi nunca llevas un libro porque es añadir peso. ¿Cómo cambia la percepción de las cosas o de una misma durante estos momentos? No es una cosa que tomes conciencia, de decir, cómo he cambiado, tal, o sea, no hay como una pauta. Yo siempre digo que
que mi vida la cuento en base a las expediciones como un antes y un después, que hay un cambio, pero no sabría decirte qué ha cambiado exactamente, ¿no? Pero como son vivencias muy potentes, pues seguro que generan cambios, ¿no? Y al final, pues con el tiempo, pues vas viendo pues que sí, que ya no hay cosas que no las haces igual, o que las haces igual pero magnificadas, o al revés, o no sé, es como que son procesos personales como en la vida, ¿no? Todos nos pasan cosas, no hace falta ir de expedición y hay momentos que te cambian y a veces tienes muy claro que ha cambiado y otras veces pues te das cuenta al cabo de años o nunca, ¿no? Pero al final dices, bueno, la esencia es la misma, pero van cambiando cosas, maneras de afrontar. Dices que siempre te sientes acompañada. ¿Cuál es la diferencia entre ir sola y sentirse sola? Es enorme. O sea, a ver, puedes ir sola y sentirte sola, ¿eh? No, pueden pasar las dos cosas, ¿no? Yo cuando escojo hacer actividades en solitario, son en momentos en el que no tengo una sensación de soledad en mi vida que pueda considerar negativa, ¿no? Es más, son momentos en los cuales me siento muy acompañada por todo mi entorno, que es muy grande y que me apoyan un montón, ¿no? Entonces, yo siempre le digo que cuando voy a hacer estas cosas sola, no voy sola. Hay un montón de gente que físicamente no están allí, pero que están colaborando, ayudando, empujando, incluso a llevar los petates así en la distancia, ¿no? Y para mí eso es clave y súper importante, tener todo este apoyo detrás que me permite experimentar la soledad sin sentir una soledad en negativo. Oye, me ha sorprendido mucho encontrar un poema en el libro. No conocíamos tu faceta de poeta. ¿Puedo leerlo? A ver, ¿cuál es? Venga, va. ¿Sí? Sí. Leo fatal poesía. Soy un alma inquieta, buscando su lugar. Subiendo bien alto, siento que estoy más cerca, pues allí, colgada de una pared, todo brilla diferente. Así lo vivo, disfruto y agradezco. Pero cuando bajo, dejo de ser, y esto no puede ser. ¿Has encontrado tu lugar? Estoy en ello. Claro, es que ¿quién lo ha encontrado, no? O sea, sí que he encontrado pues dónde estoy viviendo, la gente con la que me relaciono, la actividad que me gusta, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, pues que no se acabe, o sea, que no encuentre nunca ese lugar, que siempre haya algo más que explorar, ¿no? Sea montañas o sea situaciones de vivencias. Existe un momento clave antes de tomar la decisión de partir de viaje y es vencer al miedo, imagino yo. Miedo a 1.000.000 de cosas, a todas. A caer en una grieta, a una avalancha, que te alcance una piedra, a lesionarte en una caída, al ataque de un oso. Hay infinitas razones para no ponerse en marcha. Dices en el libro que si concibieras las expediciones desde la racionalidad, no saldrías de casa. ¿Cuál es tu estrategia para evitar estos fantasmas, comprar un billete de avión y ordenar los petates? Bueno, yo soy de las que cuando algo me da miedo intento ir allí en esa dirección a ver qué es lo que pasa con ese miedo, ¿no? Porque realmente cuando algo te da miedo y lo ignoras o lo evitas, ese miedo no va a cambiar, va a seguir allí, ¿no? Entonces cuando te acercas por la manera como puedas, ¿no? Eso puede desaparecer o puede cambiar, ¿no? Transformarse en algo muy diferente. Entonces yo cada vez que me planteo irme de expedición, surgen mis miedos, todos los que has comentado, ¿no? Y el miedo más grande es el miedo a no volver, ¿no? Porque estás haciendo una actividad de riesgo, estás solo, no tienes teléfono, cualquier cosa pues puede ser un problema grande, ¿no? Y entonces pues ya hay esos demonios que van apareciendo del y si no puedo, y si no estoy suficiente en forma, y si no sé qué, y si no sé cuántos, que son todos esos y sís que nos pasan siempre cuando nos planteamos algo que nos supone un reto y que evidentemente genera unos miedos, ¿no? Pero en realidad son miedos de cosas que no están sucediendo ni tan solo han sucedido. O sea, me está dando miedo el no volver, el miedo de encontrarme no sé qué, que haya una grieta, que caigan piedras. Y dices, vale, eso si estás allí y sucede, pues va a ser un miedo instantáneo, pero vas a reaccionar o no, pero va a haber una situación real a la que
gestionar, ¿no? Pero estos miedos previos son irreales, no existen. Son todo tu cabeza que te está diciendo que no, y que tenemos una tendencia a pensar en negativo espectacular, así en general todos, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya me lo sé, pues los escucho, los veo, los observo y paso. Y sigo porque tengo una ilusión, unas ganas, algo que ya he sentido físicamente, y eso sí que es real, de querer ir a intentar esa actividad. Comentas además que necesitas percibir una serie de sensaciones, algo que dé sentido a tu expedición y lanzarte. Me llama mucho la atención porque la mayoría de las veces no tienes ni una foto borrosa de la pared, no conoces a nadie que haya estado allí o no tienes muchos datos, ¿no? Pero de repente hay algo que te hace un clic y dices, yo quiero ir ahí. ¿Qué Sí. sensaciones son estas? Son sensaciones físicas que tampoco te las puedo explicar exactamente cómo, ¿no? Pero todos tenemos las sensaciones físicas y todas nuestras emociones las podemos ubicar en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es que estoy súper nerviosa y haces así, ¿no? Y dices, bueno, pues ya la estás ubicando aquí, ¿no? O aquí, donde sean los pies, da igual, ¿no? Entonces es como observar donde sí pienso, ¡buah, me gustaría ir allí! Es como un escalofrío, ¿no? Para decirlo de una manera como así más gráfica y fácil, ¿no? Decir, ¡buah! Esto me está haciendo vibrar, ¿no? Me está ilusionando, me está creando unas ganas de investigar más, de saber más, de dónde está esto y de buscar más información, ¿no? Y es esta sensación que no es una sola, es un cúmulo de emociones y de sensaciones que te hacen querer indagar más en qué es eso para poner ahí el foco. Con la pedriza no te ha pasado eso, ¿verdad? Buah, pedriza, yo lloro en la pedriza, sí. O sea, las rampas ahí. Sí, sí. Me encanta la pedriza, el lugar me parece mágico, precioso, pero la escalada ya sabéis lo que es. Sí, sí. Hay un punto de inflexión en 2017, tras abrir una vía que se llama Un Pas Més en una pared de Estados Unidos. Y tú dices en el libro que fue un momento en el que trasciende la supervivencia y la lucha, que se produjo una conexión especial contigo misma y con el entorno. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, fue la expedición de los osos, fue una expedición que llevaba mucho tiempo sin hacer expediciones y también fue una expedición en la cual iba con una condromalacia rotuliana, que es desgaste articular en ambas rodillas, que también era uno de los motivos por los cuales no había estado escalando más expediciones. Y en teoría estaba bien, pero a la que llevaba unos días empezaron a dolerme un montón las rodillas. Y bueno, como me había dejado ahí el piloto y había quedado con él hasta dentro de 2 meses y no tenía teléfono ni nada, pues tenía un problema. Y había mucha fauna que me daba miedo y era como, tienes que andar, ¿no? Y tenía 6 petates de 25 kilos, 150 kilos que cargaba de uno en uno. Tuve que andar entre ir y volver 540 kilómetros con las rodillas hechas un asco. Y entonces, pues lo que hice fue que mientras andaba y sentía el dolor, ¿no? Pues me repetía una frase que me inventé allí, que es: a cada paso que doy, mis cartílagos regeneran. Y lo repetía horas y horas y horas, y pasaba horas andando, cargando, ¿no? Y funcionó. A las semanas se fue el dolor y hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, es algo que cuento porque no es algo que pueda hacer yo, sino que todos tenemos una mente en la cual le ponemos la información que queremos, ¿no? Si yo allí hubiera empezado no puedo, es que ni tan solo hace falta creérselo, porque yo no me lo creía. O sea, yo creo mucho en el poder de la mente y en todas esas cosas, pero mis emociones, mis sensaciones eran de que da igual lo que diga tu mente, que estás andando cargando peso y te estás jodiendo las rodillas, ¿sabes? Porque eso en el sofá de casa es una cosa, pero allí todavía machacándote más las rodillas, pues no me lo creía, pero como tampoco tenía otra opción, pues lo iba repitiendo mientras las horas de porteo. Y funcionó igualmente, o sea, que aquello de que lo que creas, es que ni eso, o sea, no hace falta ni creerlo. Lo que sí que hace falta es ponerlo en práctica, y normalmente si no lo crees no lo pones en práctica. Ese es el tema. Hay luz entre las cuerdas. Estoy seguro que las personas que están aquí, que han leído ya el libro, porque lo hemos comentado, encontramos a una Silvia que no habíamos conocido en los artículos.
hay una parte del libro muy personal. No es habitual encontrar esta literatura, ¿no? donde te expones, entre comillas, de esta manera. ¿Por qué has escrito un libro y te has decidido a mostrar una faceta que era inédita? Porque llevaban muchos años pidiéndome el libro por todos lados y yo sabía que si escribía un libro no era solo para escribir me he subido aquí, me he subido allí, porque eso aparte ya estaba publicado y tampoco me parecía la clave, ¿no? Entonces pensé, bueno, o sea, digo, si escribo el libro pues voy a tener que hablar de otros temas y por eso he tardado tantos años en escribirlo, porque me daba un palo y al final pues me decidí y ya está. El libro, después de escribirlo, ha solucionado cosas. No quiero decir, pues sí, ahora soy una escritora de éxito y ha solucionado mi vida. No, digo que si te ha hecho de alguna forma sentirte en paz. No. El libro no. Sabía que iba a decir que no. No. Bueno. Quería acabar con una pregunta que te hacen mucho, ¿no? Y es que ¿cuándo vas a sentar la cabeza? ¿Tú qué le respondes? Sí, no, es que es una frase terrorífica. Sí, no me gusta nada. Sí, es que le he dedicado un capítulo en el libro a esta frase. Es que es horrible, sentar la cabeza. O sea, imaginároslo. No, ¿para qué? No, la cabeza para arriba. Bueno, seguro que a toda la gente que nos acompaña hoy le apetece preguntarte cosas. Tenemos un micro por ahí. Y así no doy yo más la turra. ¿De verdad? Sí está el micro, pero alguien que levante la mano, por favor. Tú. Ven. Sí, claro. ¿Quién ha sido? Hola, Silvia. Hola. Oye, y cuando vuelves después de tiempo así solita por ahí, ¿tienes ganas de contar las cosas que has vivido? O cuando te preguntan ¿qué tal?, te da mucha pereza empezar a hablar. Me da pereza, sí, pero luego las cuento, siempre. Yo cuando vuelvo, normalmente estoy unos días, semanas que tardo en empezar a explicar todo lo que he vivido, porque necesito procesarlo. O sea, yo a la que vuelvo he pasado unos días desporteando, aviones internacional para aquí y para allí, y llegas a casa y no te has hecho todavía la idea de que ya has vuelto, ¿no? Entonces necesito un tiempo para ser capaz de poder explicarme, ¿no? Porque si no tampoco sé qué explicaría, ¿no? Como que tienes que ir procesando tus vivencias y que al final yo me doy cuenta que luego con los años, con las conferencias, con todo lo que voy hablando por aquí y por allí, pues cada vez es como revivirlo, como darle otra vez peso a eso, como seguir procesándolo, ¿no? Porque son muchas vivencias, muchas historias y van cambiando con el tiempo las percepciones, ¿no? Pero sí, Y otra más, ya que tengo el micro. Que en el libro, o sea, digamos que todos los capítulos como que van encajando entre ellos, pero hay uno que no, que desentona, que es que acabas en Baffin con unos belgas que meten mucho ruido. Sí. ¿No? Tú normalmente vas tranquilita, contigo misma, y acabas en Baffin con unos tíos que van con guitarra, flauta y gritando todo el día. Sí. ¿Qué tal te lo pasaste con ellos? Me lo pasé súper bien. Sí, pues son geniales, son súper majos, seguimos en contacto, son muy bien. Una experiencia totalmente diferente, súper interesante para mí, muy divertida. Pero sí, al final sí que necesitaba un poco de mi espacio de silencio con tanta música, pero fue muy chulo. Y todas las decisiones que tomaban los belgas eran catastróficas, ¿verdad? ¿Cómo? El acceso a la pared... Sí, porque van enchufados. Bueno, sí. De hecho no querían subir hamacas, ¿no? Pensaban hacer la vía libre y en el día, ¿no? Sí, porque ellos tenían una idea y lo prueban. Sí. Pero no funcionó. No, en esa ocasión no, pero eso no quiere decir que no les pueda funcionar en otra, ¿no? Sí. Yo te quería hacer una pregunta un poco a colación de la última pregunta que te ha hecho Cristo. Y es que sí que es verdad que cuando he leído el libro, bueno, y de todo lo que
he leído de ti, que estas expediciones te exigen físicamente y mentalmente mucho. Me imagino que, por mucho que no queramos, con los años cada vez vas planteándote que a lo mejor no te quedan tantas, porque llegará un momento en el que te plantees que no vas a poder físicamente a este nivel, o crees que vas a poder siempre, y si el caso de eso, si tienes pensado, dices, mira, sí que me gustaría, por lo menos tienes una actividad pensada, un proyecto que dices, este sería mi last dance, mi último baile, esto sí que me gustaría hacerlo antes de que ya el cuerpo no me deje. No me planteo esas cosas. No, es verdad, no me las planteo. Voy haciendo y si algún día no puedo, pues ya gestionaré en el momento. Sí, es que como proyectar esas cosas de un futuro, que cualquier cosa, ¿no?, que puede pasar, no, o sea, voy bastante al día. Y me lo preguntan mucho, yo me pienso, es que no, pues ya se verá. De momento, bien. Bueno, entrenaste y todo, ¿no?, para una expedición que se frustró y que gracias a esa expedición frustrada tenemos el libro. Sí. Y le dedicaste un montón de tiempo a entrenar incluso, ¿no? 3 meses. Que para mí es un infierno. 3 meses me pareció toda una vida. Sí. Entrené. He pecado. Entrenar es trampa, lo sabe todo el mundo. No es trampa. Es lo suyo. Porque me cuesta tanto que la disciplina no la llevo muy bien. Hola, Silvia. ¿Cuál ha sido para ti el proyecto que más te ha costado gestionar por su dificultad interiormente? Y si en esos momentos de gestión te has planteado que esa podría ser la respuesta negativa de la naturaleza a estar en un sitio. A ver, que no entiendo la pregunta de la respuesta negativa. Sí, es decir, antes has hablado que te comunicas con la naturaleza, ¿no?, en esas respuestas afirmativas que te dan. ¿En algún momento has tenido la sensación en alguno de tus proyectos de esto me está sobrepasando, quizás es una respuesta que me está dando la naturaleza de no debo estar aquí? No, o sea, sí que ha habido momentos que me han sobrepasado, momentos tensos, momentos difíciles, momentos de qué estoy haciendo aquí, pero han sido momentos, ¿no? Pero no los achaco a la naturaleza, míos. O sea, la naturaleza está perfecta, soy yo la que estoy teniendo ahí un problema de gestión, ¿no? Pero sí, que evidentemente son expediciones de muchos meses con muchas historias de por medio y muchas situaciones, ¿no?, y muchas de ellas totalmente nuevas para mí, ¿no? Entonces hay momentos difíciles, pero de decir no quiero volver o me quiero ir de aquí o no tan así, ¿no? Sí que hay momentos de qué duro, no quiero estar pasando este frío, sobre todo en el frío, que lo llevo muy mal yo. Para mí el frío es lo peor. Es que siempre lo digo, es que si no hiciera frío, que ¿dónde está el problema? Porque tú vas, escalas, que se te hace de noche, da igual, que si llueve y no hace frío, es que da igual, que tienes que hacer un vivac a pelo, da igual, porque mientras no haga frío, es que no hay ningún problema, vas haciendo. Gracias. A ti. ¿Has entrenado también el frío? Sí. Cuéntanos un poco ese proceso. Hay un método que se llama método Wim Hof, que es un hombre que le llaman Iceman, hombre de hielo, que tiene toda una técnica allí de respiración y actitud así como meditativa y aclimatación progresiva al frío. Y hice un taller y luego te hacen hacer unas respiraciones de una manera muy concreta y luego te tienes que meter en una bañera con agua y hielo y te pones allí 2 minutos y vas así machacándote. Y bueno, iba haciendo así cosas de estas para aclimatar, para que mi cuerpo cambiara esa memoria, esa percepción de frío constante que acumulo, ¿no?, de expedición en expedición. ¿Crees que ese frío se ha quedado acumulado? Bueno, a mí el frío ya no lo llevo, nunca lo llevo tan bien, pero cada vez menos. Entonces es como, yo creo que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y al final pues es empezar a decirle a ese cuerpo que ciertas memorias pues no las quieres, ¿no? Dejar de recordar eso, ¿no? Porque para no atraer más esa sensación de frío. Pero ¿el entrenamiento ese tú crees que te funcionó? Me funcionó, sí, pero yo parto de muy mal, lo llevo muy mal lo del frío, entonces sí que mejoré y mejoré, obvio, porque
todos los colegas era como, hola, no vas con el plumas doble, hola, estás escalando aquí así a la sombra, ¿sabes? Como que la gente lo veía, ¿no? Como que realmente sí que funcionaba. Pero luego dejé de hacer todo, a la que se canceló la expedición, dije, ¿para qué hacer esto, no? Entonces ya no, lo dejé de hacer, ¿no? Y luego volví a empeorar. Pero yo estoy segura que si consigues llegar a un umbral concreto, de ahí ya no vuelves para atrás. Hola Silvia, Hola. yo te quería preguntar cuál fue el momento en el que decidiste decir, voy a hacer esto sola. ¿Cuál fue el punto ese que fue decisivo de decir, voy a hacer esto sola? Sí, y sin tecnología, el encontrarte tú misma en la montaña, tú sola, sin nada. Pero preguntas por su primera escalada en solitario. Sí. Vale, pues yo el primer año de empezar a escalar de mi vida ya hice vías en solitario, por casa y así en el día y tal, ¿no? Porque me llamaba la atención, era como, pues igual puedo subir sola, ¿no? Y ya pues tenía esa inquietud. Y luego ya fue todo muy rápido y muy progresivo, pero muy rápido. De decir, bueno, pues entonces voy a ir por paredes cerca de casa con la hamaca sola. Y luego ya me voy a Yosemite. Y luego ya me voy al Himalaya. Y así, como ir metiendo ingredientes a las salsas y uno detrás de otro, ¿no? Y sí, no sé, como que ya salía de una inquietud de querer probar eso, ¿no? De poder escalar solo. Decir, hasta es que también se puede ir solo. ¿Alguna vez te has quedado sin comida? Sí. Sí, pasa mucha hambre, sí. Sí, porque la logística, cuando vas a hacer cosas que no tienes mucha información, es difícil de acertar, ¿no? Y entonces, pues, hay veces que no he calculado bien los días, y entonces lo que hago es ya veo que van pasando días y que no estoy llegando a la altura que debería, entonces empiezo a racionar la comida. Toda la poca comida que llevo, pues cada día un poquito menos, para ir alargando y tener más días. ¿Qué es lo mínimo que has comido en una jornada de escalada al tener que racionar al máximo? No sé decirte, pero media barrita energética y medio liofilizado y ya está, algo así. En todo el día. En una ocasión, en una expedición, tú tenías una foto de la pared, ¿no? Y con las referencias calculaste unos 800 metros de vía y sobre eso hiciste tus cálculos, tus previsiones de comida, de material, ¿no? Pero lo que no sabíamos es que aquí había un zócalo que estaba tapando más de la mitad de la pared y cuando llegaste te encontraste con una pared de 1500 metros. No, bueno, no había un zócalo, ¿eh? O sea, yo partía de la información, de la no información, porque los mapas de la zona no son buenos y la información que podía encontrar mirando en Google Earth, porque era una pared que no tenía ascensiones, parecía que la pared tenía 800 metros. Y de hecho, cuando llegué había un equipo de 4 franceses que salían del valle de haber intentado la pared, que les pasó lo mismo, abandonaron, pero ellos también calcularon que la pared era mucho más pequeña. Y entonces pues yo tenía mi logística en base a lo que creía que tenía la pared. Y al final la pared era casi el doble de grande, ¿no? Bueno, había que racionar de todo, sí. Y acabaste la vía. Sí. Un cuarto de barrita. Sí. Hola Silvia, yo te quería preguntar de todos los lugares donde has estado, ¿cuál te llena más el corazón? Como, pues, ¿cuál es tu preferido, si es que lo tienes? Patagonia, Himalaya. No sé decirte, sí que es que estos lugares son todos espectaculares. O sea, son lugares preciosos todos, ¿no? Igual Alaska sí que como que le tengo mucho cariño porque no era tan frío, ¿no? Era como... Y eso que es Alaska, sí, pero Alaska en verano ni tan mal, ¿no? Como vinimos en esa zona donde estaba, que era muy al norte realmente. Pero cada lugar
para mí cada expedición ha sido todo un mundo y los paisajes son preciosos en todos lados, ¿no? En cada momento ha sido mi reto, mi proyecto, mi objetivo y siempre me parecen lo más, ¿no? No sabría decirte. Hola Silvia, Hola. gracias por venir. La verdad que es un placer tener a una persona como tú aquí y es una referencia a nivel internacional y para todos los escaladores que llevamos muchos años, te seguimos. Quería preguntarte que alguna vez nos hemos visto ahí en Lérida y te lo quería preguntar, pero no lo hice y esta es la ocasión. ¿Por qué no has querido centrarte tanto en escaladas de tanta dificultad y no intentar escaladas más clásicas en libre? Y siempre, yo no sé, por lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Que eres de las personas que no nos gusta entrenar, ¿no? Como a mí también, pues que no te gusta entrenar, entonces no buscas la dificultad, sino el estar contigo misma en la pared, ¿no? Y disfrutar de tantas horas y tantos días. Pero eso, no, ¿por qué no has querido entrar en ese tipo de escaladas, ¿no? De en pocos días hacer cosas de dificultad? A ver, yo sí que me he centrado en la dificultad y busco, no voy a hacer vías fáciles, son vías de muchísima dificultad técnica. Si te refieres a la escalada en libre, yo escalo en libre, ¿no? También, pero bueno, ni hago rocódromo, ni entreno, ni nada, pero sí que hago deportiva y voy haciendo, ¿no? A mí me gustan ambas escaladas y en la que destaco es en la escalada artificial, ¿no? Pero practico, básicamente yo escalo en libre normalmente, ¿no? Bueno, hasta donde pueda, ¿no? Como todos. Y luego me agarro a todo como todos, ¿no? Entonces, pues no soy de, nunca he tenido un proyecto de deportiva, ¿no? Que no quiere decir que algún día no lo tenga, ¿no? Sencillamente no me llama, pero como funciono en base a lo que me pide el cuerpo y a las sensaciones, pues de momento estoy en esto. No es que no quiera o no sé, voy a lo que siento. Hola Silvia, buenas tardes. He entendido antes que llevas más de 25 años, me ha parecido escuchar, escalando. Tu figura yo la he conocido recientemente y me gustaría saber cuál es tu opinión, ya que te veo que eres una persona que respeta profundamente la naturaleza y que te intentas conectar a ella como nos has explicado. Si has notado en estos 25 años que llevas recorriendo el mundo y en lugares tan lejanos y tan extremos como los que nos has contado, si has visto un cambio en estos 25 años. Si has llegado a algún lugar donde hace 25 años había hielos que hoy no hay, o si donde había lagos o donde no había lagos hoy los hay, o si nos puedes contar si tienes ese recuerdo. Sí. O si como lo has ido viviendo poquito a poquito es como el que se va viendo en el espejo y yo me veo igual de joven que hace 25 años, ¿no? Y luego te das cuenta cuando ves a otras personas que hace mucho tiempo que no les ves que no es así. Entonces no sé si tú tienes esa perspectiva y la puedes compartir con nosotros. Sí, he estado... Así ahora me vienen dos expediciones a la mente. Una en Perú, que fui con un compañero, con Yuri Capis, que íbamos con una foto en Huascarán Norte, había ahí una pared, y teníamos una foto de un libro de lo que era el valle de acceso, ¿no? que era un glaciar y era un campo de árboles, pero árboles. Y era como increíble, ¿no? Verlo y decir, wow, en serio, era un libro antiguo, una foto antigua, ¿no? Y hacía un montón de años de esa foto de glaciar y ya no existía nada de glaciar. Y luego cuando estuvimos en Baffin con los belgas, íbamos a repetir una vía que ya estaba abierta porque la querían liberar, ¿no? Y los primeros metros, pues bueno, tuve que subir yo en artificial porque había bajado tanto el nivel del glaciar que era
un tramo nuevo de vía y con roca así un poco mala y muy liso, ¿no? Porque había estado mucho tiempo debajo del hielo y la pared empezaba, la vía empezaba muchos metros más arriba, como que realmente ves esas cosas, ¿no? Que donde antes empezaba aquí una vía, pues se deshiela y la vía empieza unos cuantos metros más abajo. De hecho, los belgas, si no llega a ser por Silvia, no hubieran podido, ¿no?, acceder al Bueno, resto de la pared. se hubieran apañado de alguna manera. No fue así. Hola Silvia, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Quería preguntarte cómo eliges tus retos, cuáles son tus criterios para elegir un proyecto, qué te seduce de una pared o de un lugar, ¿no?, una pared en concreto. Las sensaciones que me da cuando veo la imagen de esa pared, ¿no? Para mí es importante, pues, es que como he ido ya a muchas expediciones y algunas sí que tienen como un hilo conductor y parecido un patrón, pero otras no, ¿no? Entonces no, hay veces que voy con compañeros, hay veces que voy a lugares que ya hay muchas rutas abiertas en esa pared, otras que no, como que no es que tienen que ser en lugares remotos y paredes vírgenes, no. O sea, es que esa pared me llame la atención, ¿no? Y que tenga esa sensación de, guau, yo quiero ir ahí, que contaba antes. ¿Cómo se vive? No, siempre es la pared. De hecho, cuando voy de expedición no hago ni turismo ni me muevo mucho, porque entre otras cosas llevo no sé cuántos petates conmigo de viaje que no hay narices de moverse, porque cada uno pesa 25 kilos, yo peso 45 y es como ahora como me muevo de aquí a allí con 5 o 6 bultos de 25 kilos, como que no te puedes mover por ningún lado, entonces voy directo, hago lo que puedo, muchas veces voy con transportes públicos, lo que sea, entonces ya vas viendo un poco lo que son el país donde te estás moviendo, ¿no? Interactúas con la gente que te encuentras en ese momento, pero no, para mí cuando voy de expedición voy para escalar una pared, que luego tendré que relacionarme y voy a vivir lo que viva con el lugar y la gente, ¿no? Pero el motivo es la pared. O sea, mis retos son retos deportivos. Que a mí me pasa que como siempre hablo así y tal, la gente me dice, porque tú todo es mental, y dices, no. O que todo es como, bueno, la conexión con la naturaleza, y dices, sí, pero no, es que son vías difíciles, ¿no? Y los petates pesan y la parte física es muchísima, hay que estar muy en forma para estar porteando tantos días, para estar escalando, para volver, para aguantar, para todo, ¿no? Entonces, pues sí, solo es eso, ¿no? Escalada, pero que ese tipo de escalada y de esta manera, el cómo voy, hace que haya un montón de cosas más allá de lo deportivo. Aquí, Silvia, hola. Aquí, hola. Que un poco hablando de esto también de las paredes, joder, pues ya que no te gusta pasar frío, ¿cómo es que nunca te has planteado en alguna expedición un poco también de exploración por África, que hay un montón de lugares y luego se ha visto que tienen grandes paredes, ¿no? Pues Madagascar, Chad, Namibia, Angola, no sé. ¿Nunca te ha llamado la atención este continente? He estado solo una vez escalando en Mali, que abrimos con Pemasip una vía ya en la Man de Fátima, en el Suritondo, pero las paredes que aparecen de momento son por otros lados. Si aparece una por allí, pues no te digo que no, pero no es que sea no o sí. No tengo vetado ningún continente, es lo que surja. Es que yo voy buscando, ¿no? y preguntando, y hay gente a veces que incluso gente que no conozco que me envía, que saben que funciona así, me envía por mail, mira una foto no sé dónde, que estaba de trekking, ¿no? Una pared aquí y allí. Entonces yo pues hay veces que digo, ostras, quiero encontrar una pared y no la encuentro, y en otro momento pum, aparece una pared, ¿no? Y a veces digo, es que parece como que son las paredes las que escogen cuándo ir, ¿no? Cuando aparecen. Hola, buenas noches. Las grandes paredes son de granito, pero ¿qué diferencias? Que ya sé que hay muchas,
en escalada artificial con el conglomerado de Montserrat? ¿Y qué roca prefieres para escalar en artificial como un largo ideal? ¿El granito o el conglomerado? Sin duda conglomerado. Es creatividad pura, imaginación máxima de qué pongo, dónde pongo, cómo lo pongo y de no avanzar en línea recta para arriba, ¿no? Sino de ir navegando de un lado para otro, como el material que usas para escalar artificial en conglomerados o calcáreos y en granitos, en rocas duras o blandas, es diferente, es muy diferente. El tipo de pitones, el tipo, cómo los usas, todo, ¿no? Podríamos hacer aquí todo un taller, ¿no? De escalada en artificial, en roca blanda o en roca dura, ¿no? Es mucho más creativo en rocas blandas. Que eso no significa que sea más fácil o más difícil, ¿eh? Porque al final el grado depende de la exposición que haya, de los metros que haya, de la dificultad de todas las piezas que colocas, lo mucho o poco que van a aguantar tu peso. Que no estoy hablando de grados, que puede ser la misma dificultad unas rocas u otras, pero sí que es más complejo saber cómo moverse en rocas de conglomerados o calcáreos. Es más divertido, es más creativo. Dejáis unos silencios muy incómodos, ¿eh? No, Lo que están tarda- pensando. No. Y cuando vuelves, ¿te falta motivación? ¿Se te queda corto lo que está cerca de casa o lo disfrutas tanto como cuando estás fuera? Cuando vuelvo, disfruto un montón de todo lo que hay en casa y me falta motivación para volverme a ir. Gracias. A ti. Guillermo, que es el que te ha hecho la pregunta, comentaba el otro día, iniciaba un debate muy interesante y decía que la escalada sin incertidumbre no es escalada. Si eso fuera cierto, tú serías la superescaladora. ¿Tú crees que escalar en un rocódromo es escalada? Sí, claro. ¿No? Para mí Vale. sí. Yo creo que la escalada abarca muchísimas modalidades. Y, pues la escalada artificial, es que yo hago escalada artificial y hay mucha gente que piensa que, no es, que considera que no es escalada, ¿no? O sea, no voy a decir yo que el rocódromo no es escalada, y yo es que creo que sí. Es una modalidad más de toda la amplia gama de modalidades que hay en la escalada. Pero sin incertidumbre. Bueno, pues no sabes si vas a encadenar, ¿no? Eso es incertidumbre. Cierto. ¿Qué tal con las marcas que te financian? ¿Te peleas mucho con ellos? O... No me peleo porque no tengo. O sea, tengo Boreal de toda la vida, que me han apoyado siempre. Desde el minuto 1 hasta hoy siguen apoyándome, son los únicos. El resto todos me echan fuera por no tener redes sociales, básicamente. Hola, buenas, otra vez yo. Tengo una curiosidad porque yo he escalado un poquito más artificial, pero vamos, nada que ver con lo que tú haces ni por asomo. Y quería preguntarte si te has caído muchas veces, así grandes caídas, o como Bill Gabb dice que nunca se ha caído escalando en hielo y que es un error caerse en hielo. Tú has tenido la suerte o la técnica de no caerte mucho. Cuéntanos un poco. He tenido algunas caídas y que te cuente. Sí, pocas, pero igual en unos bigules de estos que estoy un mes, igual tengo una caída. Sí, es diferente caer cuando vas solo que cuando vas con compañeros, siempre son caídas más largas, ¿no? Pero bien, sin más. En una 5 mejor no caerse. Hola Silvia, muchas Hola. gracias. Me ha gustado mucho escucharte. Te quería preguntar, me llama mucho la atención, claro, veo que haces cosas súper complejas. Yo el otro día estaba aprendiendo a izar petates y digo, joder, pues de aquí a
O sea, toda la planificación de una expedición, ya no solo es la parte técnica, es la parte logística, me parece impresionante. Y me imagino que ha sido un proceso más o menos orgánico a lo largo de tu vida, que han ido los retos como llegando. Me preguntaba, entre las dos patas de la vida, eso que decían antes de asentar la cabeza y poder mantener esta avidez por los retos, ¿cómo has ido gestionando desde que empezaste a escalar? ¿Cómo te fue? Me gustaría saber un poquito más cómo esa parte de tu vida inicial, de cuando te ibas metiendo en proyectos y se iban generando cada vez proyectos más complejos, y cómo, yo no sabía muy bien la parte más material de cómo te financias, si son marcas o no, acabas de aclarar un poco, pues te quería preguntar un poco cómo llevas esas dos vertientes de la vida. Para mí mi vida es toda una sola vertiente, ¿no? O sea, yo vivo de las conferencias, doy charlas para festivales de montaña, de las expediciones que hago, y también doy charlas motivacionales para empresa y charlas para adolescentes en institutos, ¿no? Entonces, yo vivo de las charlas, no de los sponsors. Ahora y siempre, o sea, todas las expediciones, desde el minuto 1 hasta hoy día, me las pago yo siempre, ¿no? Porque, bueno, también es una manera de ser libre en ese aspecto, y de que si en el último momento no quiero ir o llego allí y digo, ¿no? Pues no hay ningún compromiso, ¿no? Ni nadie allí que haya puesto un dinero y tenga que rendir cuentas, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Y bueno, yo empecé a escalar y fue todo muy rápido. O sea, yo estaba trabajando de profesora de educación física, soy licenciada en INEF, y empecé a escalar, ya dejé de trabajar y me fui a dar vueltas por el planeta a buscar paredes, y ahí estamos. Muy rápido fue. Sí, fue muy rápido de empezar y ya estar haciendo vías de muchísima dificultad y de días y de tal, pero luego sí que ir añadiendo pues ingredientes a la salsa, ¿no? De, bueno, pues ahora me voy al Himalaya, pues ahora me voy sola, pues ahora... Así. A ti. Silencio. Es que igual no hay más preguntas. No. No. Es necesario, ¿no? Sí, gracias, Silvia. ¿Alguna vez te han pedido del tema geológico alguna muestra de alguna pared, alguna universidad o algo, como son sitios tan inaccesibles? No, porque yo nunca cuento dónde voy. Entonces cuando vuelvo ya no están a tiempo. Ya es tarde. No, pero sí que en una expedición sí que en Chile me pidieron información para un tema de mapas y tal, que no sé, no, porque realmente hay zonas que todo el tema topográfico está bastante precario todavía, ¿no? Pero así a nivel de piedras, no. Yo voy a aprovechar que tengo el micro, perdonad. A la hora de afrontar un proyecto, bueno, estos proyectos de tanta envergadura, supongo que hace falta un poco de preparación mental, como has dicho, para sobrepasar los miedos, etcétera. ¿Hay algún tipo de ritual que suelas repetir antes de abandonar tu casa para enfrentarte a estos viajes? No soy de rituales. No, lo que pasa es que cuando tú empiezas a planificar una expedición no es de un día para otro que te vas, ¿no? Tienes que buscar mucha información, tienes que mirar la logística, tienes que buscar material, reparar material, como que son muchas semanas que ya te vas haciendo la idea, ¿no? Como que vas haciendo muchas cosas prácticas, ¿no? Comprar billetes, visados, lo que sea, lo que haga falta, ¿no? Y en todo ese proceso de gestionar esas cosas prácticas y también lo que comentaba antes de los miedos, pues ya te vas como haciendo a la idea de que te vuelves a ir y que vas a hacer una actividad de estas, ¿no? Pero no tengo un ritual específico ni un amuleto ni cosas de estas, ¿no? No. Imagínate Gracias. que lo pierdo o así igual. No. Gracias de nuevo. Quería preguntar si tienes algún referente o con quién has aprendido, porque todos sabemos, claro, que la escala artificial hasta A2 o A3 pues
mucha gente puede practicarla, pero a esos niveles que te metes tú, pues es muy complicado y hay muy poca gente que llega a ser esos grados. Entonces, si tienes alguien que te haya enseñado, porque básicamente pues esos grados pues necesitas técnicas muy especiales, ¿no? Y con quién has aprendido, si tienes referente al que sea PACA, al MASIP, o con quién has aprendido a hacer esos grados de dificultad. Yo pues he aprendido y sigo aprendiendo de todos los compañeros y compañeras con los que escalo, ¿no? Y al principio escalaba muchísimo con Pep Masip, que hicimos muchísimas expediciones juntos, y también pues con Ricard Miquel, que empecé a escalar, con Julián Mármol, Pere Campanera, con muchos amigos que íbamos a escalar, y pues que en realidad yo nunca hice ningún cursillo ni me daban clases particulares, sencillamente iba a mirar, porque yo era de las que, yo voy, ¿no? Y me ponían un largo, y mi primer largo de Artifo igual lo fue a 3 o a 3 más, ¿sabes? Y todo así, y en un año ya estaba haciendo a 5. Y es como que fue todo muy rápido de voy, y de ir observando básicamente, y de pues cosas que también te van diciendo, ¿no? Y bueno, la gente te va dando información, pues Paca también, ¿no? Y sí, pero de todos. Todas estas temáticas, ¿no? De los miedos, de los retos, de las incertidumbres, y sobre todo en épocas de bachillerato, que tienen que tomar ya decisiones de para dónde tirar o así, ¿no? Pues van saliendo temas. ¿No hay más preguntas? Pues que ha habido muchas, ¿eh? Bueno, pues nos despedimos de Silvia. Le agradecemos de verdad de nuevo que haya venido a compartir con nosotros, y a un rocódromo que nos haya presentado su libro. Yo os recomiendo que lo leáis, aunque no seáis escaladores, no penséis que vais a encontrar un libro muy técnico con grandes descripciones de escalada. Es un libro de experiencias, es un libro de aventuras al alcance de cualquier lector. No hace falta ni siquiera ser escalador ni entender de escalada. Yo creo que todo el mundo que lo lea va a pasar un rato muy bueno. Y muchas gracias de nuevo. A vosotros, a ti, gracias. Gracias. Si los que hayáis comprado el libro, si queréis que os lo firme, Silvia se queda un ratillo. ¿Aquí o dónde? Sí.